Buenos días, vamos a hablar del síndrome cardiorrenal. Yo soy el doctor Alonso del Servicio de Nefrología del Hospital Padilla. La definición del síndrome cardiorrenal se definiría como la presencia de falla cardíaca y renal concomitantemente, o la falla renal que complica la cardíaca, o la falla cardíaca que complica la renal. Ambas fallas comparten factores comunes de riesgo, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, la aterosclerosis y la edad avanzada. Comparten igual daño macro y microvascular y comparten la misma o similar fisiología. ¿Cuáles son los predictores y la prevalencia del síndrome cardiorrenal? Los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca en tratamiento, el 30 al 60% tienen una moderada reducción de la tasa de filtración glomerular, entre 30 y 60 mililitros por minuto. O sea que estamos hablando que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ya tienen un daño renal, que esto equivaldría a un CKD-EPI, o sea, a una falla renal moderada a severa. El 20 al 30% de los pacientes que reciben un tratamiento activo de la insuficiencia cardíaca tienen de por sí un incremento en la concentración de la creatina plasmática del 0,3 miligramos por decilitro o más. Y la mortalidad por cualquier causa es significativamente alta en pacientes con empeoramiento de la función. ¿Cuáles son los tipos del síndrome cardiorrenal? El síndrome cardiorrenal, esta es la primera publicación, la de Ronco, en el JACC, donde los clasificó en 5 tipos: el tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Tipo 1 sería un síndrome cardiorrenal agudo, donde hay empeoría aguda de la función cardíaca que da lugar a lesión o falla renal. Ejemplo, un síndrome coronario agudo con insuficiencia renal aguda. El tipo 2 es un síndrome cardiorrenal crónico. Son anormalidades crónicas en la función del corazón que lleva a la falla renal. Ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva crónica que lleva en el tiempo a la falla renal crónica. El tipo 3 es el síndrome renocardíaco agudo, o sea, hay una empeoría aguda de la función renal que conduce a insuficiencia cardíaca. Ejemplo, una insuficiencia renal aguda que se complica con una insuficiencia cardíaca aguda. El tipo 4 es un síndrome renocardíaco crónico, enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios que conduce a lesión del corazón, enfermedad y o disfunción del corazón. Ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda secundaria a IRC. El 70 al 80% de los pacientes que ingresan en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis y o diálisis peritoneal tienen hipertrofia ventricular izquierda. O sea que casi todos tienen un síndrome renocardíaco tipo 4. Y el tipo 5 es un síndrome cardiorrenal secundario. Es una condición sistémica, aguda o crónica que conduce a lesión y o falla conjunta del corazón y del riñón. Ejemplo, shock séptico, vasculitis, diabetes, amiloidosis, drogas, hipertensión arterial. Entonces acá podemos ver muy bien los 5 tipos. El tipo 1 y el tipo 3 son agudos, y el tipo 2 y el tipo 4 son crónicos. Y el tipo 5, enfermedades sistémicas que produce daño renal y daño cardíaco, diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis. El tipo 1, insuficiencia cardíaca aguda, que produce daño renal aguda, cirugía cardíaca, nefrotoxicidad por contraste, recambio valvular, bypass. El tipo 2, insuficiencia cardíaca crónica, sistólica o diastólica, que produce en el tiempo enfermedad renal crónica. La progresión de la enfermedad renal crónica o
y o oliguria resistente a diuréticos. Y el tipo 3, una falla renal aguda que produce insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca por exceso de volumen, el pulmón urémico, el fracaso renal aguda, insuficiencia cardíaca producida por sepsis, citoquinas. Y el tipo 4, enfermedad renal crónica que produce aumento de la mortalidad cardiovascular, insuficiencia cardíaca crónica progresiva, insuficiencia cardíaca por exceso de volumen por uremia. Entonces, para sintetizar, tipo 1 y 3 son agudos, tipo 2 y tipo 4 son crónicos y tipo 5 enfermedades sistémicas. Y ambos, corazón y riñón, disfunción cardíaca que produce alteración renal o disfunción renal que produce enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que comparten el riñón y el corazón? El control hemodinámico, hay una conexión cardiorrenal. Si falla uno de los dos, hay expansión del volumen, aumento del volumen minuto, la autorregulación, aumento de resistencia periférica, aumento de la presión y de la natriuresia. Y a su vez también hay un desbalance entre el sistema nervioso simpático parasimpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estrés oxidativo, balance óxido nítrico, radicales libres. Todo eso lleva a daño vascular y todo esto está hiperactivado ya sea en la insuficiencia renal o en la... Entonces la conexión cardiorrenal se hiperestimula el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, óxido nítrico, radicales libres, inflamación. Y vemos cómo en la falla renal, falla cardíaca o en el progreso de la falla renal o en el progreso de la falla cardíaca comparten en sí mismo el sistema renina-angiotensina hiperactivado, la inflamación, el sistema nervioso simpático, óxido nítrico. Entonces está la hipótesis de Guyton, donde hay una falla renal que conlleva a una falla cardíaca, o donde hay una falla cardíaca que conlleva a una falla renal. Esta conexión por el desbalance del óxido nítrico y radicales libres, por el sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático entonces insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca, ambos comparten la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y él a su vez estimula la hiperestimulación simpática, óxido nítrico, inflamación, con producción de los mediadores de la inflamación como el NF-kappa-beta, por ejemplo, y a su vez el daño vascular por esta hiperactividad simpática, daño vascular, óxido nítrico, radicales libres, daño vascular, inflamación, aumento en la producción de NF-kappa-beta, desbalance simpático-parasimpático, también revisado por Guyton, hiperactividad del sistema simpático, se estimula radicales libres, hiperactividad del sistema renina-angiotensina, inflamación, todo ello acelera la aterosclerosis, hipertrofia del cardiomiocito, apoptosis de los cardiomiocitos. Entonces el estrés oxidativo, la inflamación, hay desbalance óxido nítrico, radicales libres, todo esto está presente en la falla renal, en la falla cardíaca, inducida por proteínas, por lípidos, hidratos de carbono. Hay inflamación, hiperestimulación simpática, óxido nítrico, sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo esto, toda esta inflamación aumenta la progresión de la falla cardíaca y de la falla renal. Esto explicaría ambos síndromes, sobre todo los crónicos, el 2 y el 4, cardiorrenal o renocardíaco tipo 2. El resumen del síndrome cardiorrenal ante una injuria, predominantemente una injuria primaria cardiorrenal o predominantemente renal, renocardíaca, insuficiencia cardíaca, y esto conlleva insuficiencia renal con cambios funcionales y o humorales, y
desencadena la falla renal, este sería el tipo 1, y desencadena la falla renal primaria y secundariamente la falla cardíaca, esto sería el... Esta es la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no? Donde hay una disminución del gasto cardíaco por disminución del índice cardíaco, y eso lleva por estos vasoreceptores, por disminución en la circulación arterial disminuida, una disminución en el gasto cardíaco, a vasoconstricción renal, disminución de la perfusión y de la tasa de filtración glomerular, y aumento proximal en la reabsorción tubular de sodio y agua, disminución en el delivery distal de sodio y agua, y eso produce una alteración en el escape aldosterónico y resistencia a los péptidos natriuréticos. Entonces todo esto hace que el riñoncito sense esta disminución del volumen minuto con un aumento en la reabsorción de agua y sodio, y aumenta la falla renal, sobre todo por vasoconstricción y retención de agua. Entonces acá podemos ver como un insulto cardíaco agudo por isquemia o miocardiopatía, arritmia, síndrome coronario agudo, lleva por todos estos mecanismos fisiopatológicos a una injuria renal aguda. La injuria renal aguda va a tener repercusión en la hipoperfusión renal, en la toxicidad tubular directa, disminución o alteración en la tasa de filtración glomerular, disminución en el delivery de oxígeno, resistencia a los diuréticos, necrosis y apoptosis y edema del órgano renal. En definitiva, esta expansión de volumen va a producir en el riñón, y que va a producir la falla, el edema renal. Acá surge un nuevo concepto que se llama nefropatía congestiva, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento en la charla. Otra manera de explicar la fisiopatología del síndrome renal tipo 1, disfunción cardíaca aguda, disminución en el índice cardíaco, congestión venosa, esto es muy importante, la congestión venosa, y todo esta vasoconstricción va a disminuir la perfusión a nivel, sobre todo en la médula interna del riñón, que es una zona muy pobre oxigenada, y se va a producir el daño, o el daño renal agudo, la insuficiencia renal aguda, con disminución en la tasa de la filtración glomerular, y si se perpetúa en el tiempo puede llegar a haber esclerosis y fibrosis y quedar ya con daño renal crónico. En el síndrome cardiorrenal tipo 2, la fisiopatología hemos dicho que es una insuficiencia cardíaca crónica, comienza siendo, ya sea por factores de riesgo, susceptibilidad genética, daño o insulto del cardiomiocito y hipoperfusión. Eso va a llevar por hipoperfusión o por aumento de resistencia vascular renal a un daño renal permanente crónico, si tenemos una insuficiencia cardíaca crónica. Y podemos tener en el tiempo el síndrome renocardíaco, o sea, comienza siendo cardíaco y termina siendo renal en sus distintos estadios de enfermedad renal crónica. CKD estadio 1 y 2, que comparten los mismos factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, hipertensión, dislipidemia, falla renal crónica. Tener aumento de la creatinina por C es un factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca. Y ya cuando tenemos CKD estadio 3-4, ya interviene la anemia, las toxinas urémicas, el calcio y el fósforo con sus anormalidades, alteración de la sobrecarga hídrica y de sodio, inflamación crónica, y en el estadio 5 la anemia, la malnutrición, la alteración del metabolismo fosfocálcico, calcificaciones tisulares, resistencia a la eritropoyetina, toxinas urémicas, agrava aún más la falla.
En el síndrome cardiorrenal tipo 3, esta es la fisiopatología, la injuria renal aguda, ya sea por una necrosis tubular aguda, por una nefritis tubulointersticial aguda, por una enfermedad del glomérulo, una glomerulonefritis aguda de rápida evolución, o una obstrucción urinaria aguda, va a disminuir la tasa de filtración en forma aguda, hipertensión, volumen dependiente con retención de agua y sal, expansión de volumen, incremento de la precarga a nivel cardíaca, lo que va a producir, y con todos estos factores humorales hiperactivados, disfunción cardíaca aguda. Entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, o puede haber un insulto isquémico, o se pueden desencadenar arritmias y disminución del índice cardíaco. Y acá se hiperestimulan estos biomarcadores, la troponina, la mioglobina, el MPO y los péptidos natriuréticos cerebrales. En el síndrome cardiorrenal tipo 3 tenemos que la falla primaria es la insuficiencia renal aguda por todos estos mecanismos, y va a producir el insulto o la hipoperfusión y la hipotensión con hiperestimulación simpática, la falla cardíaca aguda. Entonces el tipo 3, insuficiencia renal aguda, que produce disfunción cardíaca aguda. Y en el tipo 4 son los 5 estadios de la enfermedad renal crónica, estadio 1 y 2, estadio 3 y 4, donde ya empieza a haber esclerosis y fibrosis, y estadio 5. Todos estos vemos acá los mismos factores de riesgo de cardiovasculares: tabaquismo, obesidad, hipertensión, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, inflamación crónica. Factores genéticos, factores adquiridos, diabetes mellitus, de la nefropatía primaria, todo va afectando a nivel del cardiomiocito, y en definitiva después interviene ya en estos estadios la anemia, la alteración del metabolismo fosfocálcico, la resistencia a la eritropoyetina y las toxinas urémicas, y en definitiva va a haber remodelamiento cardíaco, alteraciones neurohumorales, incremento del riesgo isquémico, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción de fin de diástole, disminución de la perfusión coronaria, inflamación y calcificaciones de los tejidos y calcificaciones de las coronarias. Con estos biomarcadores, y esto aumenta obviamente la morbimortalidad, que comenzó siendo una enfermedad renal, termina siendo una enfermedad cardiovascular. El enfermo renal crónico muchas veces tiene por 4 veces el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular por todo esto. Hay resistencia a la insulina, reactantes de fase aguda, remodelamiento cardíaco, todo esto pasa en el cardiomiocito, en inflamación crónica. Y el síndrome cardiorrenal tipo 5 ya hemos visto que son enfermedades sistémicas que afectan ambos órganos, ya sea diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis. Entonces, todo esto, hiperestimulación del sistema simpático, afecta a ambos, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, por todos estos mediadores que hay. También hay drogas que afectan ambos órganos, tanto el corazón como el riñón, como la metformina, agentes quimioterápicos que producen el síndrome de lisis, precipitación aguda de uratos y nefritis tubulointersticial en el riñón, antibióticos, antiinflamatorios no esteroidales que producen toxicidad y daño renal y acumulación a nivel de cardiomiocito, el medio de contraste que se usa mucho por imagen en el corazón y produce vasoconstricción a nivel renal, los IECA y los ARA2 que alteran la microvasculatura renal, o sea, estarían dentro del cóctel del tratamiento protector, pero en ciertas situaciones habría que tenerlos en cuenta y ver si seguimos con su seguimiento o no. Lo mismo pasa con los
bloqueantes de los receptores de aldosterona, los baptanos y los diuréticos. Los diuréticos que obviamente están indicados en la sobrehidratación, pero pueden llegar a producir deshidratación, incremento de la diuresis e hipovolemia. O sea, pueden ser beneficiosos o precipitar una falla renal. Entonces, en el síndrome cardiorrenal tipo 5, lo agudo, la sepsis, infecciones, enfermedades reumáticas como esclerodermia, esclerosis sistémica, lupus, síndrome antifosfolipídico, drogas, las microangiopatías trombóticas, toxina, feocromocitoma, granulomatosis de Wegener, y en lo crónico, diabetes mellitus, hipertensión arterial, sarcoidosis, enfermedad de Fabry. Esta es una enfermedad que afecta ambos órganos en forma crónica, corazón y riñón, el lupus, mieloma múltiple, amiloidosis sistémica, sobre todo hay una forma de amiloidosis cardíaca genética, donde afecta el riñón y corazón, o toxicidad crónica por plomo. ¿Cuáles son los biomarcadores a nivel de daño renal o de daño cardíaco? Bueno, los biomarcadores, bueno, lo que nosotros nos basamos mucho para clasificar sobre todo la falla renal aguda es la concentración de creatinina plasmática. También está la cistatina C, el Enegal y el KIM-1, que son marcadores de daño tubular. A su vez hay biomarcadores cardíacos como la troponina, lesión isquémica miocárdica, que puede tener un falso positivo cuando hay falla renal avanzada, el péptido natriurético tipo B, que nos está hablando de una descompensación aguda del fallo renal crónico, sobre todo a nivel miocárdico, la mieloperoxidasa, alteración del metabolismo del miocito, estrés oxidativo e inflamación, especialmente en el síndrome coronario agudo, y las citoquinas como el TNF, la interleuquina 1 y la interleuquina. El tratamiento, ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente en el síndrome cardiorrenal? Bueno, el bloqueo, como hemos visto que está hiperactivado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica, el uso de los inhibidores de la enzima de conversión ha demostrado que reduce la mortalidad. En pacientes con síndrome cardiorrenal debe monitorearse los niveles de la función renal y electrolitos cuando están bajo estas drogas durante el tratamiento con IECA, más aún si se encuentran asociados a diuréticos. Sobre todo la hipercalemia es la que tenemos que tener presente. Y se recomienda eliminar o reducir las dosis de inhibidores de la enzima de los AINET, para mejorar la eficacia de estas drogas. Entonces, los inhibidores de la enzima de conversión, los IECA, en el contexto del síndrome cardiorrenal. Los IECA han probado beneficio en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca estable en estos dos trials, en el Consensus y en el SOLVE. El tratamiento agresivo con diuréticos puede asociarse con falla renal en presencia de los IECA. Y la necesidad de discontinuar un IECA en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca avanzada identifica a una población con alto riesgo de mortalidad. Y es razonable continuar con estas drogas a pesar de aumentos transitorios de la creatinina, mientras que no haya un deterioro continuo y rápido o severo en la función renal y o una hipercalemia severa. Entonces, el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca con diuréticos, restricción de sodio, se pueden usar vasodilatadores como NTG, nitroprusiato, oxígeno, y tratamiento adicional, bloqueantes del sistema renina-angiotensina siempre que no estén contraindicados, sinotrópicos, vasopresores, beta bloqueante siempre que no esté en falla aguda, que estaría contraindicado, y tratamientos recientes, péptidos natriuréticos, antagonistas de la vasopresina, antagonistas del receptor de adenosina, y tratamiento invasivo, la ultrafiltración o el balón de aórtico. Diuréticos y filtrado glomerular en insuficiencia cardíaca, la disminución del filtrado glomerular
y la disminución del volumen minuto cardíaco tener presente, y los que no tienen cambios en el filtrado glomerular sin cambios en el volumen minuto cardíaco. La mejoría de la función renal con disminución de la presión intraabdominal, con disminución de la presión venosa y con mejoría del llenado del VI por reducción de dilatación del VD. Esto es lo que explicaría el nuevo concepto de la nefropatía congestiva. Los diuréticos de ASA constituyen el tratamiento estándar en la insuficiencia cardíaca. Es conveniente la evaluación periódica del estado de la volemia con el uso de los diuréticos endovenosos con métodos complementarios como bioimpedancia, la medición de la vena cava, si hay colapso o no, el dosaje del péptido natriurético tipo B, medición del volumen minuto. No existen diferencias significativas en las respuestas diuréticas con dosis altas versus dosis bajas de diurético, como ya lo vamos a ver, ni con bolos versus infusión continua. Y la resistencia de los diuréticos de ASA puede mejorarse con su asociación con otros diuréticos tipo tiacídicos que actúan a nivel del túbulo distal. Tienen otra acción, como ya la vamos a ver. Esta es la estrategia diurética en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, publicado en New England en el año 2011, donde no vio una diferencia significativa en la infusión continua versus bolos, en dosis altas versus dosis baja, aunque las altas dosis es la estrategia que fue asociada con mayor ritmo diurético y un pronóstico más favorable en algunas mediciones secundarias, o sea, con un empeoramiento transitorio a tener presente si tenemos un volumen urinario muy elevado y en forma brusca de la función renal. Se prefiere, cuando hay insuficiencia renal, la infusión continua y altas dosis para lograr un efecto diurético más sostenible, pero no ha sido demostrado que disminuya ambas terapéuticas la mortalidad global. Entonces, los diuréticos, tener presente la resistencia a los diuréticos, que es un fenómeno común, existiendo la persistencia de la congestión pulmonar a pesar del uso de altas dosis de furosemida. ¿Cuáles son los factores asociados? Dosis subóptimas, ingesta de sodio aumentada, retardo en la absorción intestinal de diuréticos orales, uso de AINES, disminución de la secreción tubular del diurético y mala perfusión renal. ¿Cuál es el manejo de la resistencia diurética? Las medidas terapéuticas potenciales para revertir la resistencia diurética incluyen el uso combinado de diuréticos. Diuréticos de ASA, furosemida, torasemida, más diuréticos que inhiban la absorción de sodio en el túbulo distal, como las tiazinas. La torasemida tiene un mejor perfil farmacocinético con mayor biodisponibilidad comparada con la. Y estos son los diuréticos que nosotros contamos, sobre todo la furosemida. Dosis inicial 20-80 miligramos en bolo, rango de dosis de 20 a 400 miligramos en bolo, que puede repetirse cada 6 a 8 horas. Y la infusión continua de 5 a 40 miligramos hora, o sea, llegar hasta los 800 los 1000 miligramos. Dosis mayores de 240 miligramos hora, hay riesgo de ototoxicidad. La torasemida, 10 a 40 miligramos en bolo, 20 a 200 miligramos en bolo y una infusión continua de 5 a 20 miligramos hora. Y la bumetanida, de 0,5 a 2 miligramos en bolo, de 0,5 a 4 miligramos en bolo y una infusión continua de 0,1 a 0,5 miligramos hora. Tratamiento diurético agresivo puede hacer un deterioro de la función renal en la insuficiencia cardíaca congestiva, hemoconcentración o disminución de la presión del VI y de la presión venosa central. Los beta bloqueantes. Con respecto a los beta bloqueantes, reducen la mortalidad cuando se usan crónicamente
en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Se sugiere continuar su administración en casos de insuficiencia cardíaca aguda leve, sin hipotensión ni hipoperfusión. Y en pacientes crónicamente tratados con beta bloqueantes, reducir o suspenderlos transitoriamente cuando la insuficiencia cardíaca se acompaña de hipotensión. Y en pacientes que requieren aportes de inotrópicos, se justifica la suspensión del beta bloqueante y no iniciar tratamientos con beta bloqueante en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Los antagonistas de la vasopresina, el tolvaptan, es un bloqueante selectivo del receptor de la vasopresina, el receptor B2, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada e insuficiencia renal aguda. El uso de tolvaptan se asoció a una mayor pérdida de agua y leve hipernatremia, están indicados sobre todo cuando hay hiponatremia, pero con iguales resultados a largo plazo. El uso de tolvaptan solamente está aprobado para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva e hiponatremia. Recomendaciones de la ultrafiltración en el síndrome cardiorrenal. Hay 3 trials randomizados, el UNLOAD, el RAPID CHF y el CARES HF, que compararon la ultrafiltración aislada al tratamiento diurético en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. No hay evidencias disponibles de que donde no se establezca que la ultrafiltración es la primera línea para la insuficiencia cardíaca aguda y sea tan efectiva para el tratamiento del síndrome cardiorrenal, aunque es necesario para la remoción de fluidos rápidamente en insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo que no tienen respuesta o que tienen resistencia al tratamiento diurético, y en algunas consideraciones o en algunas circunstancias es razonable para pacientes con congestión refractaria que no responden al tratamiento médico. La ultrafiltración, beneficios potenciales: mayor remoción de líquidos, mayor pérdida neta de sodio, menor activación de los mecanismos neurohumorales. Y la ultrafiltración está recomendada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda refractaria con un nivel de evidencia de clase 2A. Con respecto a la terapia de drogas no diuréticas, tenemos los inotrópicos, que son efectivos con volumen minuto bajo y disminución de la perfusión periférica, vasodilatadores como el nitroprusiato, que pueden mejorar la hemodinamia aunque los efectos renales son neutros. Los antagonistas de la vasopresina, que mejoran los síntomas, incrementan el nivel de sodio, reduce el agua y el efecto de la furosemida como sus efectos secundarios, aunque no hay efecto en la mortalidad cardiovascular y en las rehospitalizaciones. Y la dopamina dosis diurética, que no demostraron a nivel urinario ni a nivel del flujo plasmático renal beneficio, efecto neutral con respecto a la insuficiencia renal aguda, prevención de las terapias de reemplazo renal y de la mortalidad. Estos son los vasodilatadores, el nitroprusiato a estas dosis. Infusión mayor de 10 microgramos kilo minuto puede causar toxicidad por tiocianida, precaución en isquemia miocárdica aguda. La NTG, cefalea, hipotensión, glaucoma, hay que tener presente. El nesiritide, no en bolo, sino este es el rango de dosis titular, aumentar la infusión en 0,005 microgramos kilo minuto y no más que cada 3 horas, hasta un máximo de 0,03 microgramos kilo. Los inotrópicos, se recomienda el uso de inotrópicos en insuficiencia cardíaca avanzada con disminución de la fracción de eyección, con bajo gasto cardíaco, e insuficiencia cardíaca avanzada con signos de sobrecarga hídrica sin respuesta a tratamiento diurético o con disminución de la función renal. No se recomienda el uso de inotrópicos en insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, y hay ausencia de evidencia de sobrecarga
en ausencia de evidencia de eso. Bueno, estos son los inotrópicos. La dopamina, sus dosis, puede aumentar la mortalidad, precaución por arritmia. La dobuta puede aumentar la mortalidad, precaución también por arritmias. Y la milrinona también puede aumentar la mortalidad, precaución con arritmia a estas dosis. Bien, ahora vamos a tratar el término patológico, fisiopatológico, mejor dicho, de la nefropatía congestiva. En definitiva, ¿qué sería la nefropatía congestiva? Sería la congestión venosa renal que emerge como causa importante de disfunción renal en el síndrome y es producida por esto. Es una entidad que ocurre en la falla cardíaca y o en la falla renal aguda, donde esta congestión venosa de los capilares peritubulares, que va a producir en definitiva, va a producir un incremento en la presión intersticial con incremento de la presión renal, y eso se va a traducir a la arteriola eferente y a la arteriola aferente. Entonces esta congestión venosa en la arteriola eferente va a producir un incremento de la presión, y a su vez este incremento de la presión de la arteriola eferente dispara mecanismos hemodinámicos por el feedback túbulo-glomerular que reducen la perfusión de la arteriola aferente. Al disminuirse la reducción en la arteriola aferente, cae la presión hidráulica a nivel intraglomerular con aumento de la presión hidrostática. Entonces la presión neta de filtración cae y en definitiva lo que hace caer la tasa de filtración glomerular. Entonces nosotros tenemos un riñón que está congestivo en la parte venosa, y eso hace una vasoconstricción sobre todo de la arteriola aferente con disminución en la tasa de la filtración glomerular. Esto sería la fisiopatología de la nefropatía congestiva, que la vemos en muchas entidades. Por eso hay que ir descomplejizando a nivel del túbulo intersticio y de la parte venosa en forma progresiva y lenta, para mejorar ese edema intersticial intrarrenal y así mejorar la perfusión intraglomerular y que se recupere la tasa de filtración. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que explican la presentación del síndrome cardiorrenal? No siempre es por reducción del índice cardíaco. En algunos pacientes la reducción del índice cardíaco persiste a pesar de una diuresis efectiva, y la hipoperfusión prerrenal secundaria a la reducción del índice cardíaco del volumen intravascular por sí solo no explica el síndrome cardiorrenal, y acá viene la congestión venosa. Hay múltiples estudios que han demostrado una asociación entre la elevada presión venosa y la disminución en la función renal. El riñón funciona como un órgano encapsulado que funcionalmente es susceptible de incrementarse en sus presiones venosas, y la presión neta a través del glomérulo disminuye, y así disminuye la tasa de filtración glomerular. Todo disparado por un incremento de la presión intrarrenal intersticial que complica los procesos tubulares, sobre todo los capilares. ¿Qué escenarios clínicos se presentan en la nefropatía congestiva? Y el primero es la insuficiencia cardíaca congestiva, la falla izquierda que produce una falla derecha, y por ende toda la congestión venosa a nivel renal. La hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia renal crónica con insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica con hipertensión pulmonar, la cirugía cardíaca, la insuficiencia tricuspidia y el aumento de la presión intraabdominal. Esto es muy importante porque un aumento en la presión intraabdominal de más de 12 ya empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular, de más de 10 a 12 milímetros de mercurio. Estas son las patologías estas son las condiciones, digamos,
que están asociadas en la nefropatía congestiva. Hipertensión pulmonar idiopática, falla cardíaca, disfunción sistólica, sobre todo disfunción que lleva a una disfunción del BD. ¿Y cómo se manifiesta a nivel renal? Si tenemos un incremento en los índices de resistencia intrarrenal y de la albuminuria, que habla que el riñón está congestivo, índice de resistencia intraparenquimatoso, que cuando empieza a disminuir empieza a mejorar la función renal, y la reversibilidad de la causa de la disfunción renal en la medida que disminuya los índices de resistencia intrarrenal y la albuminuria. Y por supuesto hay un incremento de la probabilidad de la nefroesclerosis hipertensiva, nefropatía diabética, en la medida que el daño miocárdico sea crónico. Incremento o persistencia del riesgo del daño renal. ¿Cuáles son los biomarcadores de este edema o nefropatía congestiva o nefrosarca? Sería una relación inversa, no una relación inversa, sino un incremento en la relación del BUN, que es el nitrógeno ureico en plasma, y la creatinina. Hay un aumento desproporcionado, que nosotros medimos urea, no BUN, sobre la creatinina, una relación 40-10, 40-20. Una hiponatremia dilucional, sí una relación inversa en los electrolitos en orina, con disminución del sodio y aumento del potasio urinario, y una excreción fraccional de sodio baja a pesar del uso de diuréticos perdedores de potasio, un CA125 elevado, esto la pleura o el peritoneo, cuando hay ascitis, hay una estimulación del CA125 que puede ser un marcador que nos está diciendo que hay un exceso de volumen y una congestión venosa de la adrenomedulina, de la galectina. Entonces, estos son los mecanismos, como hay resistencia diurética en el síndrome cardiorrenal, en la nefropatía congestiva, como vemos que hay una disminución por el edema, sobre todo ya de la biodisponibilidad oral. Entonces hay una alteración apical en la llegada del delivery de la droga, sobre todo la furosemida, que actúa en esta bombita, en la rama gruesa de Henle, bloqueando la bomba sodio-potasio 2-cloro. Eso produce una alteración o una disparidad en el delivery distal de sodio. Entonces, primero esta alteración en la llegada, después el aumento del sodio hace que el túbulo colector o distal se hipertrofie, y todo lo que reabsorbió el asa gruesa de Henle no reabsorbió, digo, a nivel intratubular, lo reabsorbe el distal. Este fenómeno se llama de parada, donde hay a pesar de las altas dosis de diuréticos, la natriuresis va disminuyendo en el túbulo, y es por el remodelado del túbulo distal, que se hipertrofia. Entonces, el delivery de sodio aumenta al distal, se hipertrofia y reabsorbe sodio, y en definitiva, como vía final común, tenemos una excreción urinaria de sodio en el tiempo disminuida. Se llama Brakin fenómeno o fenómeno de parada de la natriuresis. Es por eso la explicación que tenemos que bloquear. Tenemos que dar un diurético de asa más un diurético distal a altas dosis para que bloquee este efecto del túbulo distal hipertrofiado, y podemos revertir el fenómeno del Brakin fenómeno, o sea, del fenómeno de la parada del efecto natriurético de los diuréticos. En la nefropatía congestiva tendríamos que tener una estimación de la congestión venosa central, como midiendo el colapso y diámetro de la vena cava inferior por ecografía, por bioimpedancia o por Doppler intrarrenal, sobre todo de la vena renal. Entonces, con bioimpedancia vemos cómo el paciente lo podemos poner en deshidratación, en euvolémico o en sobrehidratación, y vamos viendo cómo con el efecto diurético pasamos de la sobrehidratación a un estado de euvolemia y no pasarnos para el estado de deshidratación. El BNP por la bioimpedancia
que es un método para medir la volemia en definitiva. Bien, eso en cuanto a la fase aguda. Pero ¿qué cuidados tengo que tener yo luego de la fase aguda? Porque una vez que está compensado el paciente tengo que seguirlo. Entonces el manejo de los líquidos y la dieta es muy importante. Dieta baja en sodio, 1200 a 1500 de líquido de restricción hídrica. El telemonitoreo domiciliario es muy importante, la adherencia al medicamento y la educación del paciente. Este es un trabajo donde mejoran los pacientes una reducción con el telemonitoreo domiciliario, donde se monitoriza los síntomas y el peso y de acuerdo a eso se adecúan los cambios en el tratamiento. Para ir finalizando, ¿cuáles son las conclusiones del síndrome cardiorrenal? El síndrome cardiorrenal es común en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y está asociado a peor pronóstico cuando aparece. La fisiopatología del síndrome cardiorrenal es compleja y heterogénea e involucra a múltiples mecanismos, y la hipoperfusión prerrenal secundaria a reducción del índice cardíaco no siempre explica muchos casos de disminución de la función renal. Ahí interviene la congestión venosa y el incremento de la presión intraabdominal, que juegan un rol muy importante, y la terapia del síndrome cardiorrenal no está basada en la evidencia y está sujeto a cambios de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Las decisiones terapéuticas muchas veces se basan entre los potenciales beneficios y o riesgos que puedan ocurrir. Entonces surge la medicina cardiorrenal porque los mayores eventos adversos y cardíacos, que se llaman MARCE, están en ambos, en la injuria renal aguda o en el daño miocárdico. Todo esto puede llevar a otro daño, por ejemplo el stroke, a hospitalizaciones, y las terapias de reemplazo renal con diálisis, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca con aumento de la mortalidad. Esto es lo que involucra a una nueva subespecialidad que sería la nefrocardiología o la medicina cardiorrenal. Muchas gracias por su atención.